quedarse con nosotros. Esta mañana, antes de abrir la palabra de Dios ahí en el libro de Éxodo, vamos a Éxodo capítulo 3, vamos a ver parte de la vida de Moisés que comenzamos un tiempito atrás. Y vamos a orar, vamos a pedir al Señor que nos ayude a que podamos en esta mañana poder escuchar de su palabra y también que hable en nuestros corazones, para que al salir de este lugar, así como disfrutamos de canto, así como disfrutamos de estar con los otros hermanos y conocer sus cosas, lo que pasa a lo largo de la semana, también podemos salir transformados con una nueva visión de lo que el Señor quiere para nuestras vidas. Padre, te damos gracias por este día, gracias porque nos permites estar juntos, gracias porque nos convocas cada domingo, Señor, a venir a hacer memoria de ti, a recordar la obra de Cristo, Señor, en nuestras vidas, pero también venimos porque hay una necesidad tan grande en nosotros de escuchar tu palabra. Señor, queremos honrarte en esta mañana, queremos escuchar tu voz, que tú hables a nuestra necesidad, a las cosas que están puestas de nuestro interior, aquellas cosas que nos aquejan, nos preocupan, a veces nos generan incertidumbre o ansiedad, Señor, pero sabemos que todo lo que pasa en nuestra vida no es nada que tú no sepas ni tú no conozcas, porque tú guías, Señor, nuestros destinos. Y aún nuestro diario vivir, Señor, está delante de ti. Como dice tu palabra, mis ojos pondré en los justos, en los fieles de la tierra, Señor. Y sabemos que tus ojos están puestos sobre nuestras vidas. Ayúdanos a justamente cumplir ese propósito, Señor, de ser fieles aquí en la tierra, hasta que tú vengas, Señor, hasta que seamos transformados, hasta que nuestro corazón y nuestra vida reflejen la persona de Jesucristo. Oramos en esta mañana sabiendo, Padre, que tú vas a hablar a nuestros corazones. Dejamos todo esto en tus manos, en el nombre del Señor Jesús. Amén. Dice Éxodo capítulo 3, te decía recién. Vamos a ver, hoy yo lo titulé El enemigo de la fe, ¿sí? Cuando uno se pone a mirar a nivel médico, ¿sí? Siempre escuchamos que hay una enfermedad que le llaman, ¿cómo se dice? El enemigo silencioso. Y se le llama la presión arterial, ¿sí? A aquellos que no se dan cuenta que tienen la presión muy elevada, ¿no? Después con el tiempo te vas dando cuenta por signos que pasan en tu vida, dolor en el cuerpo, constante dolor de cabeza y otras cosas más, hacen que esto que está escondido ahí en nosotros empiece a generar síntomas. Entonces a vos te llama la atención y decís, bueno, algo me está pasando. Y hay un enemigo en la fe que también es un enemigo la cual es oculto, que está entre medio de nosotros, que a veces lo manifestamos de una manera abierta y a veces no lo manifestamos de una manera abierta. A veces nos retraemos y tratamos de justificar las cosas que nosotros creemos, las cosas que nosotros hacemos, las decisiones que tomamos. Y ese enemigo oculto o enemigo de la fe, como le puse yo, son las excusas. Las excusas en nuestra vida. Las excusas para no terminar de estudiar, las excusas para zafar de una evaluación en la escuela, las excusas sobre cómo educar a nuestros hijos, quién tiene mayor responsabilidad, quién tiene mayor peso, las excusas sobre, y podemos hacer una lista y estoy seguro que estaríamos toda la mañana hablando sobre excusas, qué excusas cada uno utiliza, cuál es la que a veces no queremos asumirla, pero sabemos que la hacemos. Y en la Biblia encontramos varios personajes, y hay uno que es el que más sobresale, que es justamente Moisés. Porque Moisés fue un hombre de excusas. Cuando Dios lo llama, cuando Dios lo convoca a la tarea, ¿se acuerdan que la otra vez habíamos visto que Dios le mostró su santidad, Dios le mostró su propósito, ¿sí? Y ahora cuando ya le había mostrado su propósito, él comienza a poner sus propias excusas con respecto a ella. Y hay 5 excusas, pero no vamos a ver las 5 hoy. Vamos a ver 2 hoy y Dios mediante vamos a ver una el miércoles, ¿sí? Y la primera de ellas se encuentra justamente en el libro de Éxodo, el capítulo 3. Y dice en el capítulo 3, versículo 11, la primera de las excusas, vamos a leerla ahí, dice, entonces Moisés, vamos a poner un poquito antes para que podamos entender, versículo 8, dice, y he aquí he descendido para librarlos de mano de los egipcios y sacarlos de aquella tierra, una buena tierra ancha y tierra que fluye leche y miel, a los lugares del cananeo, del eteo, del amorreo, del fereceo, del heveo y jebuseo. El clamor, pues, de los hijos de Israel ha venido delante de mí, y también he visto la opresión con que los egipcios los oprimen. Ven, dice, por tanto ahora, y te enviaré a Faraón para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. Versículo 11, la primera excusa, 11 y 12.
Entonces Moisés respondió a Dios: ¿quién soy yo para que vaya Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? Y él respondió: ve, porque yo estaré contigo, y esto te será por señal de que yo te he enviado. Cuando hayas sacado de Egipto al pueblo, serviréis a Dios sobre este monte. La primera excusa que presenta acá, yo la mencioné así, como la excusa de mi identidad. En la pregunta del escritor, de lo que es Moisés, dice: ¿quién soy yo? ¿Quién soy yo para que yo vaya a hablar? Y tal vez muchos de nosotros sabemos que tenemos que servir al Señor, sabemos que tenemos que comprometernos con el Señor, y empezamos a decir: ¿quién soy yo, Señor, para que yo vaya, o para que yo trabaje, o para que yo te sirva? ¿Quién soy yo para hablarle a un compañero? ¿Quién soy yo para hablarle a un vecino? ¿Quién soy yo para pararme y decirle a otra persona que necesita de tener un Salvador, que necesita tener un Dios? Y esta pregunta que hace acá el autor, sí que es, vuelvo a decir que es Moisés, tiene que ver con dos cosas. La primera apunta a sus capacidades. Si hay alguien que está acá sentado porque cree que tiene alguna capacidad superior a otra persona, justamente es ese concepto equivocado que muchas veces el mundo nos quiere a nosotros imponer. A mayor conocimiento, a mayor destrezas que nosotros podamos tener, se supone que somos mejores. Pero nos olvidamos que no solamente necesitamos las destrezas, sino tener un carácter que sustente esas capacidades que nosotros tenemos. El carácter de ser una persona fiel, una persona constante, una persona que crece, una persona que avanza. Pero no solamente por sus capacidades, porque ustedes, si se acuerdan, Moisés siempre dijo en algún momento que era tartamudo. Y a lo largo de su vida siempre justificó que no podía hablar a la gente porque le daba vergüenza, porque le daba miedo, porque no sabía qué iba a tener que decir, porque era ir a hablar ante el emperador de ese momento. Estamos hablando de Faraón, no estamos hablando de hablarle a un vecino, no estamos hablando de hablarle a un hermano, no estamos hablando de hablarle a mi papá, a mi mamá, a algún pariente cercano o a un amigo que nosotros tengamos. Estaba hablando de ir a enfrentarse enfrentarse a Faraón y encima exigirle a Faraón que liberara al pueblo de Israel. Uno conoce la historia que el pueblo de Israel fue muy beneficioso para Egipto. Todo lo que nosotros vemos de las construcciones que permanecen estando paradas en lo que es en la historia de nuestra humanidad, sabemos que todo provino de los trabajos esclavizados que tenían que hacer constantemente el pueblo de Israel. Versículos anteriores, ¿se acuerdan que habíamos leído que tenían que fabricar ladrillo con barro y tenían que salir a buscar la arcilla y tenían que salir a buscar la paja? Y en un momento el mismo rey se opuso a ellos cuando la primera vez va a hablar después Moisés y los hace trabajar el doble. O sea que no era cualquier persona la que tenía que hablar, era una persona muy importante. Y él miraba sus capacidades y decía: no estoy capacitado para hablarle a esta persona. Pero también su pregunta, ¿de quién soy yo?, tenía que ver con su pasado. Ustedes saben que Moisés en un momento, ¿se acuerdan que los primeros 40 años dónde lo vivió? Como príncipe de Egipto. ¿Sí? Tenía todas las comodidades, tenía todo lo que uno podía desear. Acuérdense que Egipto en su momento fue una potencia, así que tenía todo lo que pudiera querer. Su casa de verano, su piscina, por haber querido tener sus mejores caballos, no hablamos de autos porque en aquel momento no había autos, así que habrá tenido los mejores caballos, los pura sangre, aquellos que le servían para lo que él necesitaba, no sé, todas las cosas que uno se puede imaginar, tenía todo. Ahora en un momento dice que él ve a un egipcio que maltrata a uno del pueblo de Israel, y él va después de que lo ve maltratar y mata a esta persona. ¿Sí? La termina matando y dice que le esconde bajo la arena. Y es ahí cuando después ve pelear a dos de sus hermanos, ya sí israelitas, no había ningún egipcio, y en la pelea de sus dos hermanos, él trata de mediarle y decirle que se trataran bien, pero uno de los que estaba ahí le dice: ¿qué vas a hacer? ¿No vas a matar como al egipcio? Y ahí fue cuando se le cae la ficha a Moisés y sale corriendo de ese lugar y se retira a la tierra de María y estuvo 40 años en ese lugar. Ahora, de ese lugar Dios lo va a buscar. Y lo primero que dice él: yo no tengo la capacidad para hacer las cosas, pero la segunda cosa a la cual apunta acá, apunta a los errores de su pasado. ¿Cuántos de nosotros tenemos errores en nuestra vida? Entonces, como tomamos una mala decisión en nuestro pasado, decimos: no estoy capacitado para servir al Señor, porque ya me equivoqué, porque ya metí la pata, porque ya hice las cosas que no debía hacer. Y ya está, no puedo volver hacia atrás. Y es verdad, no podemos volver hacia atrás.
Dios te ayuda a que vos vivas ahora con la consecuencia de esa decisión. Pero en base a esa decisión, Moisés decía, yo no puedo ir, ya me equivoqué. Y estuve 40 años en una tierra alejado de Dios, alejado del pueblo de Israel, porque me equivoqué. Porque metí la pata. Porque tal vez quise hacer las cosas como yo quería. Punto para tener en claro acá. Siempre hay fracasos cuando hacemos las cosas a nuestra manera o con nuestro propio criterio. Siempre va a haber fracaso. Nunca le vamos a pegar en la justa. Siempre vamos a estar metiendo la pata cuando hacemos las cosas sin Dios. Cuando tomamos decisiones sin hacerlo parte de Dios. Cuando nosotros decidimos encarar nuestra vida, encarar nuestro proyecto de vida, ya sea que formemos una familia, ya sea que encare una carrera, ya sea que tenga un trabajo, ya sea que encare lo que sea que encare en mi vida, si no lo pongo a Dios en primer lugar, ese proyecto va a terminar fracasando. Porque justamente de eso se trata la vida de cristiano, que nosotros pongamos a Dios en primer lugar. Que le demos el lugar de guiar nuestras vidas. Y tenemos un montón de ejemplos en la Biblia. Primera de ellas, tenemos uno en Génesis capítulo 16, versículos 16 y 17. Capítulo 16, versículo 16. Capítulo 16 de Génesis. Seguro que ya te debes estar acordando quién es el que ahí tomó una mala decisión. Capítulo 16 del libro de Génesis. Y versículo 16. Y era Abraham de edad de 86 años, y cuando Agar le dio a luz a Ismael. ¿Se acuerdan de la promesa de Dios para Jacob? ¿Cuál fue? Vas a tener hijos. Primero vas a tener un hijo, un descendiente, pero vas a ser una nación grande. ¿Y qué pasó? Dios le había dado esa promesa en la juventud a Abraham, y Abraham estaba esperando que el tiempo se cumpliera. Y pasaban los años, y ya tenían 86 años los dos, y la esposa, viendo que los años se le pasan, le dice a Abraham, ¿por qué no tomás a mi sierva y tenés una hija con ella? Y yo cuando ella dé a luz, lo voy a recibir en mi mano y va a ser como mi hijo. Va a ser como el hijo que Dios nos prometió. Capítulo 17 y versículo 1. Y era Abraham de edad de 99 años, cuando Jehová se le apareció y le dijo, yo soy el Dios Todopoderoso, anda delante de mí, sé perfecto, y pondré mi pacto. Y aquí comienza justamente lo que Dios le había prometido a él. ¿Qué es lo que era? Que realmente tuviera un hijo. ¿Abraham metió la pata? ¿Por qué metió la pata? No confió, pero no supo esperar el tiempo del Señor. A veces queremos que las cosas se solucionen de la noche a la mañana. A veces queremos tener respuesta de Dios cuando yo se lo pido, ya poder tenerlo. Es como cuando vamos al súper, ¿sí? Vos vas a abrir tu heladera y decís, me falta leche, me falta manteca, para los que les gusta la manteca de leche, me falta, no sé, un dulce. Entonces vos vas al súper y sabés que hay una respuesta rápida, porque vos vas ante tu necesidad, tomás lo que necesitas, pasás por la caja y te lo llevas. Pero con Dios no sucede muchas veces así. Con Dios las respuestas no son instantáneas. A veces tenemos que esperar. Abraham metió la pata, todos sabemos la historia. La lucha entre Israel y el otro pueblo, los musulmanes y todo lo demás, es porque por aquella decisión de haber tenido un hijo anticipadamente. ¿Quién otro más se equivocó? Lo vimos estos días en el devocional, 1 Samuel capítulo 13. 1 Samuel capítulo 13. Otro personaje en la Biblia que también no supo esperar los tiempos del Señor, capítulo 13 y versículos 8. Capítulo 13 de 1 Samuel, versículo 8. Ya había un rey en Israel. Esta mañana vimos al rey David. El rey anterior era Saúl. Y dice capítulo 13 de 1 Samuel, versículo 8. Y esperó 7 días, está hablando de Saúl, conforme al plazo que Samuel le había dicho. Pero Samuel no venía a Gilgal, y el pueblo se le desertaba. Entonces dijo Saúl, tráeme holocausto y ofrenda de paz, y ofreceré el holocausto. Y cuando él acababa de ofrecer el holocausto, he aquí Samuel que venía. Y Saúl salió a recibirle para saludarle. Entonces Samuel le dijo, ¿qué has hecho? Y Saúl respondió, porque vi que el pueblo se me desertaba, y que no venías dentro del plazo señalado, y que los filisteos estaban reunidos en Misma, me dije, ahora descenderán los filisteos contra mí a Gilgal, y yo no imploré el favor de Jehová.
me esforcé y ofrecí el holocausto. Versículo 13. Entonces Samuel le dijo a Saúl, locamente has hecho. ¿Cuál era lo que tenía que hacer acá Saúl? Saúl tenía que esperar a que viniera Samuel. Samuel iba a hacer el sacrificio, iban a implorar el favor de Dios y podía salir a la guerra con los filisteos. Pero claro, el ejército de los filisteos era muchísimo más grande. Y los soldados que estaban con Saúl vieron las circunstancias y empezaron a tener miedo y algunos se desertaban, se estaban yendo. Entonces, como había pasado el tiempo que ya más o menos le había dado a Samuel a Saúl, ¿qué hizo él? Bueno, antes que se me vaya la gente, yo voy a tomar la iniciativa, yo voy a hacer las cosas y voy a dejar que todos, antes que se vayan, seamos bendecidos por el Señor para la batalla. ¿Tomó una decisión con el Señor? Tomó una decisión sin el Señor. Se quiso pasar por Samuel. Quiso tomar el lugar de Samuel. ¿Cómo terminó la historia? Le dice Samuel cuando llega, locamente has hecho. ¿Te das cuenta cómo muchas veces, cuando no tomamos una decisión con el Señor, cometemos errores? ¿Y qué pasa con esos errores que cometemos en nuestra vida? Apocalipsis, acompáñame, capítulo 12 y versículo 10. Apocalipsis, capítulo 12 y versículo 10. Nos habla de que tenemos a alguien que empieza a taladrarnos y a acusarnos y a decirnos las cosas que estamos haciendo mal. Capítulo 12 y versículo 10. Entonces oí una gran voz en el cielo que decía, ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de nuestro Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que nos acusaba delante de nuestro Dios día y noche. ¿De quién está hablando? ¿Quién es el acusador? Satanás. Entonces, cuando Moisés dice esa pregunta, ¿quién soy yo? Primero, porque él sabía que no tenía capacidades para enfrentar la situación. Pero segundo, sabía que en su pasado él había cometido cosas. Se había equivocado. Y ahora que emprendía una tarea más grande, él decía, ¿y si me vuelvo a equivocar de nuevo? Y ahí Satanás al lado diciendo, ¿viste? Quisiste hacer las cosas y no te salió bien. ¿Para qué vas a agarrar y servir al Señor? ¿Para qué vas a hacer el propósito que Dios tiene para tu vida? ¿Para qué vas a encaminar tu vida hacia algo que sabes que te vas a volver a equivocar? Ese es el acusador. Día y noche se acusa a los hermanos y día y noche dice que está delante de Dios diciéndole, ve, ese es tu hijo. Por ese moriste. Por aquel que te falla. Por aquel que sabes que te va a defraudar. Ahora, ¿cuál fue la respuesta del Señor? Porque Moisés tenía toda esta carga. Imagínense ustedes, estamos hablando de que él se fue de Egipto. Hasta el tiempo que estuvo allí en la tierra de Madián, donde conoció a su suegro, donde tuvo una familia, donde siguió adelante a pesar de todas las cosas, pasaron 40 años. Y a veces nosotros cometemos una equivocación y se paraliza nuestra vida. Y estamos distanciados del Señor esperando que en algún momento algo suceda. ¿Sabes cuál fue la respuesta del Señor? Éxodo capítulo 3, ante su pregunta, dice, ¿quién soy yo para que vaya Faraón? Él termina respondiendo ahí en el versículo 12. Y él le respondió, ve, porque yo estaré contigo. ¿Cuál es la respuesta del Señor? Yo voy a estar con vos. No depende de quién seas vos, le está diciendo el Señor. Depende de quién está con vos. Son dos cosas totalmente distintas. No depende de quién seas vos, sino de quién está con vos. Esa es la respuesta del Señor. Y ahí la palabra que utiliza dice en el original, yo estaré, ¿sí? Significa tener lugar y conducir. O sea, Dios le está diciendo, no te preocupes, Moisés. Yo voy a estar con vos. Yo voy a estar en tu vida y voy a conducir tu vida hacia las cosas que yo necesito que vos hagas. Pero me tenés que dar el lugar. Porque no me voy a sentar en el lado del copiloto. Yo necesito estar en el lugar donde se maneja el vehículo. Viste que para algunos, el que va manejando por lo general siempre le gusta manejar
Pero después, cuando le toca a ese copiloto, no le gusta porque se marea, ¿viste? Se pone mal y dice, no, prefiero o estar manejando, o en algunos casos, que me ha pasado de gente que lleva Bariloche cuando vamos a las reuniones, prefiero estar durmiendo, ¿viste? Esa es la más fácil, ¿viste? Entonces va atrás durmiendo, ¿viste? Lo más pancho, total ahí no se marea, no le pasa nada. Pero son dos funciones distintas, el que tiene control del vehículo y manejando, como el que está acompañando. Y acá lo que el Señor le está diciendo a Moisés, dice, déjame que yo maneje. Déjame que yo conduzca, déjame que yo te lleve, déjame que yo te encamine. Segunda de Corintios, el capítulo 4 y versículo 7. Segunda de Corintios, capítulo 4 y versículo 7. Si la respuesta del Señor fue para él, yo estaré con vosotros, Pablo le termina diciendo a la iglesia por qué tenía que estar con nosotros el Señor. Segunda de Corintios capítulo 4 y versículo 7. 4:7 dice, pero tenemos este tesoro en vasos de barro para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Te lo vuelvo a leer de nuevo, dice, pero tenemos este tesoro en vasos de barro para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Y acá el escritor le está diciendo, ¿sabes cuál es el tesoro que está usando ahí? La palabra tesoro significa riqueza. La riqueza del cristiano no está en su exterior, en lo que es como hombre, como mujer, como hijo, como niño. La riqueza del cristiano está adentro. Es el depósito del Espíritu Santo que mora en nosotros. Pablo le estaba diciendo que lo más preciado que tenemos como hijo de Dios es que Dios habita en medio de nosotros en nuestra propia vida. Vos y yo somos el tesoro, somos el vaso de barro, somos un cascarón vacío. Y termina diciendo Pablo, para que la excelencia del poder sea de Él, para que la gente pueda ver a quién, a Dios en nosotros. Segunda de Samuel, capítulo 5. Ese pasaje lo leímos hoy en la mañana, ¿te acordás? Bueno, si no llegaste a leerlo hoy en la mañana, todavía estás a tiempo de hacer el devocional de hoy, ahora en la tardecita. Capítulo 5 del libro de Segunda de Samuel, ¿sí? Habíamos leído hoy del 1 al 10. Vieron que hoy el pueblo de Israel va y lo busca a David y le dice, mira David, queremos que vos seas nuestro rey. ¿Sí? Ya había estado un tiempo siendo rey solo sobre Judá y ahora viene el resto de la nación. O sea, de las 12 tribus, las 12 familias de Israel, una ya estaba gobernando David. Y con el tiempo vino el resto, las otras 11 tribus, o 10 y media, vinieron y dijeron, Señor, David, queremos que vos reines sobre nosotros. Entonces David dice, bueno, vamos a hacer un pacto, vamos a hacer un montón de cosas, pero dice el último versículo 10. Perdón, no me equivoqué, no versículo 10. En los versículos que estábamos leyendo acá, versículo 2. Y antes de ahora, cuando Saúl reinaba sobre nosotros, eras tú quien sacabas a Israel a la guerra y lo volvías a traer. Además Jehová te ha dicho, tú apacentarás mi pueblo Israel. ¿Te das cuenta de lo que está diciendo acá en el versículo 2? ¿Qué es lo que estaba viendo el pueblo de Israel? ¿Qué estaban viendo los ancianos del pueblo de Israel? ¿Que Dios estaba con quién? Que Dios estaba con David. Por eso dice Dios, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Porque lo que tiene que ver la gente que está afuera y lo que tienen que ver mis hermanos que están acá adentro no es el vaso de barro, sino el contenido que está adentro. La única forma de darle lugar y gloria a Dios es cuando realmente nosotros dejamos que ese vaso de barro sea usado por el Señor. Por eso la primera de las excusas dice, ¿quién soy yo? ¿Quién soy yo? Y la respuesta del Señor, yo estaré con vosotros, yo estaré contigo. Segunda de las... ¿cómo vamos? Vamos con la segunda, a ver si la hacemos un poquito más rápida. Segunda de las excusas de este enemigo silencioso de la fe. Versículo 13. Dijo Moisés a Dios, he aquí que yo llego a los hijos de Israel y les digo, el Dios de vuestro padre me ha enviado a vosotros. Si ellos me preguntaren, ¿cuál es su nombre? ¿Qué le responderé? Y respondió, versículo 14, 3:14, y respondió Dios a Moisés,
yo soy el que soy. Y dijo, así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me envió a vosotros. Y después comienza del versículo 15 hasta el versículo 22, hasta que termine el capítulo, comienza a decirle que tenía que hablarle a los ancianos, que tenía que hablarle a Faraón, que los ancianos le iban a creer, pero que Faraón se iba a oponer. Le dice todo lo que va a pasar. ¿Pero qué le está diciendo acá? ¿Cuál es su nombre? ¿Cuál es el nombre de Dios? Y acá la respuesta de Dios es, yo, Yahvé, yo soy el que soy. ¿Y sabes cuál es la segunda excusa que muchas veces nos planteamos? La excusa de mi intimidad con el Señor. Moisés estaba aludiendo que conocía muy poco de este Dios. Y es más, le estaba dando mucho crédito a que el pueblo conocía muchísimo del Señor. Que el pueblo de Israel, estando en la tierra de Egipto, conocía mucho de Dios. Pero no es ese el caso. El caso es que él estaba aludiendo que tenía poco conocimiento de quién era ese Dios. Y la pregunta dice, ¿cuál? Tiene que ver con el carácter del Señor, tiene que ver con lo que el Señor es para el pueblo de Israel. Fíjate lo que dice Isaías capítulo 5, versículo 13. Isaías capítulo 5 y versículo 13. Isaías capítulo 5 y versículo 13. Dice ahí el escritor, y si tenés una lapicera, anótalo, porque dice, por tanto mi pueblo fue llevado cautivo, 5:13, fue llevado cautivo porque no tuvo conocimiento y su gloria pereció de hambre y su multitud se secó de sed. Oseas el capítulo 4. Oseas el capítulo 4. Oseas junto con Isaías, y no me acuerdo si Miqueas, los tres le escriben, son contemporáneos, quiere decir que vivieron en el mismo tiempo, ¿sí? Y los tres le escriben al pueblo de Israel. Vieron que el concepto de Moisés, ¿cuál era? El pueblo sabe mucho de Dios. Acá Isaías dice, mi pueblo pereció por falta de conocimiento. Capítulo 4 y versículo 6 dice, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Porque desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio, y porque olvidaste la ley de tu Dios, también me olvidaré de tus hijos. ¿Qué está diciendo acá el escritor? El pueblo de Israel no conocía a quién. No conocía a su Dios. Qué raro que muchas veces aún nosotros hablamos de que nos falta conocer de Dios. Cuando uno habla de consejería, lo primero que te dicen, tenés que capacitarte. La capacitación está en la Biblia, tenés que buscar libros, tenés que leer. Cuando uno habla de trabajar con niños, hablamos de que, bueno, hay que hacer capacitaciones, tenemos que saber cómo presentar un versículo, cómo dar una canción, cómo evangelizar a las personas que están a nuestro alrededor. Te capacitas. Conocimiento de Dios y puesta en práctica del conocimiento de Dios. Cuando uno tiene que trabajar en lo que sea, siempre tiene que aprender para poder realizar ese oficio, esa tarea. Y Moisés estaba aludiendo que no conocía a este Dios que tenía, ni siquiera terminaba de entender toda su potencialidad. Ya le había llamado la atención con la zarza que no ardía. Pero él dice, ¿cuál es tu nombre? Porque, ¿cómo le explico al pueblo que me estás llamando para que haga esta tarea? Y tal vez para nosotros sean muchos de nosotros vivamos en este tiempo así. ¿Cómo está nuestro tiempo de intimidad con el Señor? Porque a veces, mirá las excusas, ¿no? A veces podemos culpar nuestro trabajo que no tenemos tiempo para estar con el Señor. A veces podemos culpar a nuestra familia, que no puedo estar en la reunión por mi familia, o no puedo estudiar y agarrar la Biblia por mi familia. A veces puedo, excusarme con una carrera de estudio. No, porque yo mientras estoy estudiando me dedico 100% al Señor, al estudio. Y el Señor, y cuando me queda un rezago de tiempo, en alguna oportunidad, en algún evento, un fin de semana largo. Y cada uno de nosotros ponemos la excusa de no estar con el Señor, y muchas de las cosas que cometemos justamente son como consecuencias de no saber qué es lo que piensa Dios. Muchas decisiones que tomamos tienen que ver con lo que no conocemos de Dios.
Nuestra mayor tarea es sentarnos durante el día y poder conocer del Señor lo que más podamos entender, lo que más podamos comprender para poder aplicar. De eso se trata la vida cristiana. ¿Se acuerdan el concepto de cristianos pequeños cristos? Y para hacer ese concepto de pequeño Cristo que se vivía en la antigüedad, era porque las personas que estaban allí conocían de quién, de su Señor. Lo que pensaba, lo que opinaba sobre ciertos asuntos, lo que pensaba con respecto a su sociedad, lo que pensaba con respecto a la clase dirigencial religiosa del momento. Ahí es donde nosotros tenemos que pasar ese tiempo con el Señor. ¿Cómo está nuestro tiempo con el Señor? Hay una frase que anoté, que lo vi hace tiempo atrás en el devocional, lo vimos, seguramente lo habrás leído, y yo anoté esta frase, que vivimos en un tiempo de ignorancia y de indiferencia. Ignorancia es porque no lo sé. No lo sé. ¿Y qué piensa Dios sobre esto? Y no lo sé. ¿Y qué vas a hacer con tu vida? Y no sé. ¿Y qué decisión vas a tomar con respecto a tu trabajo, a un noviazgo, a tu familia, a tus hijos? Y no lo sé. ¿Sabes lo que significa esa ignorancia? Pero también hay otra frase que me anoté acá, de indiferencia. ¿Y sabes qué significa cuando hablamos de indiferencia? Es decirle, no me importa. No me importa conocer al Señor. Pero tampoco sé del Señor. ¿Te das cuenta que esa es la sociedad que nosotros vivimos? Ese es el concepto que nosotros tenemos. Tenemos mucha información de un montón de cosas. Si vos agarrás Google, agarrás lo que sea y tenés millones de información. Pero que tengas conocimiento es otra cosa totalmente distinta. Dios nos está llamando a nosotros a que podamos conocerlo más a Él. ¿Cuál fue la respuesta del Señor? Versículo 14, y Él le respondió, yo soy el que soy. Y acá la frase cuando Él utiliza yo soy el que soy significa yo soy el que es. El Dios autosuficiente. ¿Sabe cuál es la respuesta que Dios le estaba dando? Algo que nos dijo Jorge hoy. Que no necesitamos nada más que Dios. Tu trabajo no te va a hacer feliz. Tu esposo no te va a hacer feliz. Tu esposa no te va a hacer feliz. Tus hijos no te van a hacer feliz. Son parte y complemento de tu vida. Pero el único que puede satisfacer las necesidades más íntimas del ser humano es el Señor Jesús. Y Él decía, yo soy el pan del cielo que descendió. ¿Para qué? Para saciar nuestro hambre. Yo soy el agua de vida. ¿Para qué? Para saciar nuestra sed. O sea, nada de lo que tenemos a nuestro alrededor, nada de lo que nos puede ofrecer el mundo, puede ocupar el lugar de Dios, aunque nosotros ponemos un montón de cosas que ocupan el lugar de Dios. Y nos alimentamos de cualquier cosa que ocupa el lugar de Dios. Salmo 73, 25. Y ya vamos terminando. Salmo 73, 25. Dice el salmista, este salmo lo leímos un tiempo atrás, ¿sí? Creo que fue la última reunión del año pasado, y hablábamos sobre que para cambiar nuestra visión con respecto a la gente teníamos que estar en la presencia del Señor. Pero fíjate lo que dice en el versículo 25. ¿A quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti, nada deseo en la tierra. Dice, mi carne y mi corazón desfallecen, mas la roca de mi corazón y mi porción es Dios para siempre. ¿Sabes que ahí habla de un deseo? Porque dice, y fuera de ti, nada deseo. ¿Sabes que la palabra ahí significa inclinarse o algo que te produce deleite o amar? El hecho de leer la palabra no es una cuestión de información histórica o información religiosa. Es el hecho de conocer la Escritura y conocer a nuestro Dios. El Señor Jesús le decía a los discípulos, escudriñad las Escrituras porque ellas hablan de mí, hablan de Él. Y si queremos tener ese tiempo de intimidad y tener las herramientas para responder, tengo que estar con Él. Tiene que ser nuestro deseo. Anhelar estar con el Señor.
Y hablando de deseos, antes de participar los símbolos, te invito a que podamos abrir el libro de Lucas, capítulo 22. Fíjate el deseo del Señor Jesús. Lucas capítulo 22 y versículo 14. Lucas 22 y versículo 14. Dice acá, y cuando era la hora, se sentó a la mesa, y con él los apóstoles. Y les dijo, ¿cuánto he? Lo vuelvo a leer de nuevo y ustedes dicen esa frase. ¿Cuánto he? Comer con vosotros esta Pascua antes que padezca. Porque os digo que no la comeré más hasta que se cumpla en el reino de Dios. Y habiendo tomado la copa, dio gracias y dijo, tomad esto, repartidlo entre vosotros, porque os digo que no beberéis más del fruto de la vid hasta que el reino de Dios venga. Y tomó el pan y dio gracias y lo partió y les dio, diciendo, esto es mi cuerpo que por vosotros es dado, haced esto en memoria de mí. De igual manera, después de que hubo cenado, tomó la copa, diciendo, esta es la copa del nuevo pacto en mi sangre, que por vosotros es derramada. Y la pregunta ahí es, ¿sabes lo que significa la palabra deseo? Significa poner el corazón, poner sobre el corazón. Tal vez tengas preocupaciones, tal vez tenga, como se dice muchas veces, estas cosas que nos generan ansias, inquietudes, incertidumbres. El deseo del Señor fue ponerse por arriba. Ante todos los deseos que hay en tu corazón, el deseo máximo es el que vos pongas en tu corazón, el deseo máximo de tu corazón ser estar con el Señor. El Señor Jesús decía, yo voy a padecer y sabe lo que se le venía. Pero antes de entrar en esa hora de padecimiento, Él dice, mi deseo es lo que hoy prima por arriba en mi corazón, es estar con ustedes. Y es más, ya me estoy extrañando porque nos vamos a volver a ver allá en los cielos. La pregunta es, ¿cuál es el deseo de mi corazón? ¿Cuál es el deseo de tu corazón en esta mañana? Antes de poder tener un deseo tenés que parar. Viste que el versículo 10 dice, era la hora y se sentó. Y no está hablando de esta posición. Está hablando de la posición de inclinarse, la que comían los judíos. De esa posición. A veces no tenemos el deseo, porque muchas veces no paramos. Y pensamos que nuestra vida tiene que ser una sumatoria de cosas. Hacer, tener, disfrutar. Y el Señor dice, mi mayor deseo es estar con ustedes. Que nuestro deseo sea estar con el Señor. Y sobre todas las cosas, la palabra ahí episumia significa eso, sobre todo lo que hay en mi corazón, el mayor deseo, la mayor meta, es conocer más a nuestro Salvador. Por eso al participar de este pan, hacemos memoria de nuestro Señor Jesucristo. Él dijo, haced memoria de mí hasta que venga. Y hasta que Él venga, vamos a seguir celebrando la cena del Señor. Vamos a orar para participar del pan. Padre, gracias por darnos este día. Gracias, Señor, porque encontramos en un Moisés tal vez las excusas que muchas veces nosotros ponemos. Que muchas veces no tenemos ni capacidad para hacer las cosas, o tal vez muchas veces porque no conocemos quién es nuestro Dios y nos falta pasar más tiempo en intimidad. Señor, que nuestro deseo sea realmente buscar ser como Jesús. Su mayor deseo y anhelo era estar con los suyos antes de sufrir. El estar con ellos, el alentarnos, el mostrarles que las cosas que iban a venir iban a ser duras, pero tras esa dureza de esa cruz había victoria. Había un Dios que iba a ganar sobre la muerte, sobre Satanás, sobre el mundo, sobre todo, Señor. Y hoy es el Señor que celebramos en esta mañana.